Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Que tengan un feliz sábado. Nosotros desde acá queremos acompañarlos, con mi señora queremos darle una cordial bienvenida. Gracias, hermanos, por estar presentes ustedes ahí. Y nosotros desde aquí queremos ofrecerles nuestro corazón también latiendo junto al de ustedes. Gracias por eso. Voy a pedirle a mi señora que, previo a una lectura que voy a hacer en la Biblia para un deseo, en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Les pido reverencia. Nosotros desde acá de nuestro hogar, mi esposa hará una corta oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por todo el amor que tú nos das. Gracias por tu amor, tu protección y tu cuidado. Gracias porque hemos llegado con bien hasta aquí y tú nos has protegido durante toda esta semana. Señor, en este momento que hay tanto dolor en el mundo, te rogamos que tú estés con nosotros y nos cuide de todo mal y de toda cosa mala. Señor, tantas cosas hay en este mundo, pero también debemos estar contentos, Señor, porque esto indica que tu pronta venida está a las puertas, Señor. Gracias te damos y te rogamos que tú estés con cada uno de nosotros, que nos bendigas a todos y nos dé paz y seguridad en ti. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a estar contigo. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Feliz sábado. Que tengan un lindo sábado. El martes y jueves de la semana pasada comenzamos junto al pastor Néstor Cerdá y un servidor desde aquí, desde Salta, el seminario de esperanza en el Apocalipsis, viva con la seguridad de que todo terminará bien. Este es un seminario que estamos haciendo para poder compartir con amigos, con familia y también con hermanos de nuestra iglesia el conocimiento del Apocalipsis desde una perspectiva principalmente cristocéntrica. Por eso quiero invitarte a que esta semana te unas el día martes a las 20 o el jueves también a las 20 y que compartas e invites a aquellos que considerás que necesitan comprender y entender el Apocalipsis. Lo hacemos a través del YouTube de la Iglesia de Palermo, que puede transmitir en vivo, y tenemos también material, un resumen de cada lección que enviamos a través del WhatsApp, cuando la persona lo pide, al WhatsApp que indicamos en el estudio. Yo te invito, nosotros lo hacemos de corazón. Invertimos este tiempo y creemos que está bien invertido porque la gente necesita hoy más que nunca conocer acerca de Jesús, entender qué es lo que está pasando y principalmente qué es lo que acontecerá. Dios te bendiga y ojalá que puedas utilizar esta herramienta también para traer a otros a los pies de Cristo Jesús. Queridos hermanos, he recibido muchísimas consultas últimamente acerca de cuándo vamos a retornar a nuestras iglesias. Y quiero decirles que como iglesia estamos siendo muy responsables en cuanto al cuidado que debemos nosotros como cristianos tener en estos momentos. Yo mismo tengo muchísimas ganas
anhelo encontrarme, cantar, alabar juntos, ese momento íntimo y especial con Dios que Dios nos ordenó tener. Pero con las circunstancias que nos están rodeando, como iglesia debemos ser los primeros responsables de cuidar la salud de todos nuestros hermanos en la iglesia. Y Dios algunas veces nos ha permitido conocer de una manera u otra las formas de cuidar nuestra salud. Y ahora una de las formas de cuidar nuestra salud en este momento, conocemos y sabemos porque absolutamente todos los médicos lo indican, es con el aislamiento en nuestros hogares. Estamos planificando volver a las reuniones en la iglesia paulatinamente y lo vamos a hacer a partir del 4 de julio. Eso es lo que hemos estado viendo y decidiendo también para todas las iglesias de Salta. Vamos a hacerlo todo simultáneo, no una iglesia primero y otra después. Pero ese retorno no es abrir las puertas y ya nos congregamos como lo hacíamos antes. Va a estar lleno de pequeños reglamentos que van a dirigirnos en esas reuniones especiales. Al principio va a ser solamente el culto de la mañana, un culto que va a durar 1 hora entre el repaso de la escuela sabática y el sermón. No tendremos al principio las reuniones para niños especiales, escuelas sabáticas para niños especiales, sino que solamente serán todas juntas, la reunión toda junta en el mismo templo. Tenemos que seguir un estricto protocolo que presentamos frente a la gobernación y que la gobernación todavía tiene que aprobar. En ese protocolo indicamos que seguramente tendremos en la mayoría de nuestras iglesias más de un turno, o sea, un culto en un horario, generalmente a las 10 de la mañana, y el otro culto tipo 11, 11 y media de la mañana, según elija cada iglesia. Va a ser indispensable tener un barbijo, cada uno, todos los que estemos allí tendremos que tener el barbijo colocado correctamente, que cubra la nariz y la boca. La distancia entre nosotros cuando estemos sentados y cuando estemos dialogando entre nosotros en el templo no puede ser menor a 1,5 metros. Las sugerencias son 2 metros en realidad. Vamos a evitar totalmente el contacto físico. Al saludarnos, al despedirnos, al encontrarnos, vamos a estar constantemente desinfectando. Nuestras diaconisas van a trabajar en eso y nos van a proveer desinfectante cuando lleguemos a la iglesia, tanto para nuestros pies, para la suela de nuestros zapatos, como para nuestras manos también. Y lamentablemente el gobierno nos indica que el culto no va a estar abierto para personas que tengan más de 65 años. Yo sé que es duro, pero justamente es ese grupo el que padece los efectos del coronavirus con más fuerza. Y es dentro de ese grupo de mayores de 65 años que se están dando las complicaciones mayores y los decesos también y las muertes. Por eso debemos evitarlo. Por eso también el culto online va a continuar. Seguiremos subiendo de esta manera el culto online para todos los hermanos. Trataremos de poder de alguna manera transmitir en vivo los cultos en los templos. Eso se puede hacer a través de Facebook, así que buscaremos la manera de poder hacerlo también. Hermanos, oremos para que podamos comenzar con esta normalización. Porque como hemos visto en provincias vecinas, todo esto puede volver para atrás de un momento para el otro. Dios está llamando la atención de este mundo. Dios está llamando nuestra atención. Seamos prudentes, cuidadosos y sepamos que un día más, un día menos no hace la diferencia. Porque nosotros no somos como aquellos que piensan que nos encuentran con Dios solamente en las iglesias. Y para eso deben ir a la iglesia y encontrarse con Dios. Nosotros nos encontramos con Dios en nuestros hogares también. Es la predisposición de nuestro corazón. Pero claro que queremos estar en la iglesia y abrirla. Que el Señor nos bendiga. Yo les ruego que durante esta semana y la próxima oren de manera definida, intensamente, para que el Señor nos bendiga con la oportunidad de poder abrir nuestros templos, gozarnos y alegrarnos en alabar su nombre
en el templo que está preparado para eso, del cual todos gustamos. Dios los bendiga. Y hoy saludamos especialmente a nuestros ancianos, porque hoy 20 de junio es el sábado que la Iglesia ha establecido para reconocer el trabajo de cada uno de nuestros ancianos. Agradecemos a los ancianos por la labor que realizan en nuestra Iglesia. Agradecemos a la familia del anciano porque comparten el tiempo de su papá, comparten el tiempo de su esposo con el resto de la hermandad. Gracias, hermanos. Gracias por todo el empeño y el corazón que ponen en su tarea. Que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere y que cuando Cristo venga podamos todos abrazarnos y encontrarnos con Él, felices de haber cumplido con la tarea que el Señor nos ha dado. Felicidades y bendiciones para cada uno de los ancianos. Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a la Yo espero la mañana del gran día sin igual, del cual dicha eterna emana y deleite perenal, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y mis sienes coronar, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Rompo espero unir mi canto al triunfante y celestial y cambiar mi amargo llanto por el himno angelical, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar
pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Buen día, feliz sábado, ¿cómo están? Llegó el momento de la adoración infantil. La historia de esta mañana nos habla de Isaac y Rebeca. Ellos se habían casado y anhelaban tener un niño. Por eso es que Isaac oró a Dios. Y como siempre, nuestro Dios, un padre tan amoroso, le contestó que iban a tener un niño. Y pasaron los días y Rebeca empezó a sentir algo en su pancita. ¿Saben? Que ella sentía movimiento en su pancita. Y también oró a Dios y le preguntó qué cosa era lo que le estaba pasando. Y Dios le contestó que no tendría un solo niño, sino que 2 niños iba a tener. Que uno, el mayor, serviría al menor. Y que cuando en el tiempo de Israel, la regla social era que si nacía un varoncito, ¿qué pasaba? Era el primogénito. Y ese primogénito tenía muchas bendiciones de Dios. Aparte de eso, era el jefe de la familia si en algún momento el padre faltara. ¿Saben ustedes que pasaron los días y nacieron esos 2 hermosos bebés?
los mellizos. Rebeca estaba feliz porque tenía 2 niños y también el papá Isaac estaba contento. Nació primero Esaú. ¿Saben ustedes? Él era el primogénito. Y cuando nacía Jacob, él iba tomando el pie de su hermano Esaú. Así fue la manera como nacieron estos 2 niños. Conforme iban creciendo, iban siendo diferentes, ¿sí? Aquí tenemos a Esaú, el primogénito, y a Jacob. A Esaú empezó a crecerle vellitos en todos los brazos, las piernas, en todo su cuerpo, mientras tanto que Jacob era igual. Y conforme iban creciendo, ¿sí? A Esaú le gustaba la caza, ir al campo a cazar. Y saben ustedes que él traía algún animal y lo preparaban para la comida de la familia. Por eso es que Isaac amaba mucho a Esaú. ¿Y qué pasaba con Jacob? Jacob ayudaba a la mamá. Estaba siempre pendiente de las cosas del hogar, de la familia. Y saben ustedes que Rebeca amaba más a Jacob. Saben ustedes que la regla divina dice que no debería ser así. La regla divina dice que mamá y papá deben amar a los hijos por igual. Dios dejó dicho de que todos los papás debemos amar a los hijos por igual. Si en la familia hay 3 niños, hay 4 niños, mamá y papá deben amar a los niños por igual. No debe haber diferencia, porque si no empiezan los problemas y dificultades. Saben ustedes que hay un versículo muy hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Dios quiere que en nuestros hogares haya armonía, haya paz. Que los papás amemos a los hijos de igual manera y los hijos a los padres también. Que no haya diferencia, que solamente haya amor y paz. Vamos a orar para agradecer a Dios por esta hermosa historia. Oramos. Señor que estás en los cielos, en esta mañana queremos agradecerte por esta historia de Esaú y de Jacob. Agradecerte porque en nuestras familias tenemos niños. Agradecerte porque podemos amarlo tal y conforme tú has indicado en la regla divina. Permite que en nuestros hogares haya paz, amor y por sobre todas las cosas te amemos a ti y podamos siempre escuchar tus mensajes y recordarlo cada momento. Bendice a cada niño en sus hogares, bendice a cada familia y que muy pronto pase esta pandemia para que podamos ir a adorarte en espíritu y en verdad en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe?
Qué alegría me da poder compartir este tiempito para estar juntos, para poder reflexionar en todas estas cosas que nos están ocurriendo, a ustedes allí, a nosotros por aquí. Esta situación inédita que no estaba en la agenda absolutamente de nadie y que trastocó nuestra vida, trastocó por lo menos nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestros hábitos, y también trastocó un poco nuestra cabeza y nuestro corazón. De buenas a primeras, el alma se llenó de temores, al principio de descreimiento, ¿no? Como que lo veíamos lejos todo. De buenas a primeras, cuando las cosas ya estaban más en el perímetro de nuestras vidas, ya empezó el temor a ocupar parte de nuestra cabeza, una emoción diseñada para protegernos, para que seamos precavidos, para que nos armemos de ciertos elementos que nos permitan afrontar las situaciones estresantes, pero que cuando ese temor se adueña demasiado tiempo de nuestra manera de ver las cosas, el temor ya no es tan bueno, ¿no? Ya no es tan bueno. Nos paraliza, nos genera otro tipo de emociones, la ansiedad se dispara, hay angustia en algunos, todos enfrentamos esto desde la novedad, desde la incertidumbre, desde las preocupaciones propias y ajenas. Uno se proyecta hacia adelante y dice, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde iremos? ¿Cómo será la iglesia después? ¿Cómo será la sociedad después? El trabajo, las finanzas, la economía, ¿cómo pagaremos las cosas que hay que pagar? ¿Cómo comeremos? Y acá es donde necesitamos más que nunca encontrar un poco de pausa y de calma a nuestra cabeza que no para, ¿no? Y aquí es donde la reflexión que vamos a compartir puede ayudarnos un poco. Puede ya ayudarnos un poco. Te invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos. En realidad, vamos a leer desde el capítulo 4, desde el verso 35. Una historia conocida, muy conocida. Esta historia debe tener alguna particularidad, alguna enseñanza importante para nosotros, porque no solo Marcos narra esta historia, sino que Mateo y Lucas también. Y ustedes saben, al igual que yo, que cuando 3 evangelios narran un episodio, ese episodio es relevante e importante. Si 3 evangelios, desde 3 miradas distintas, Mateo, Marcos, Lucas, quieren ver una realidad, es porque esa realidad la necesitamos ver. No solo ver, no solo entender, la necesitamos aprender con H en el medio, aprender, incorporar. El Espíritu Santo no deja librado al azar las narrativas que están en el Evangelio. Si Él inspiró a Mateo, a Marcos y a Lucas para que esto quede registrado, con un detalle más, un detalle menos. Son 3 cámaras distintas ante un mismo evento. Y las 3 hacen un foco en elementos diferentes, pero la historia es sumamente rica en contenido. Leemos en la versión de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Al atardecer de ese día, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Al atardecer, se venía la nochecita, declinaba el día de ese día. Y ese día, si uno mira todo lo que narra el capítulo 4 y lo que viene narrando el capítulo 3, mamita, ¿qué día fue ese? Lleno de enseñanzas, muchas parábolas se narraron en ese día, la del sembrador entre ellas, la explicación de la parábola ya en una clase más chiquita, en un grupo más pequeño para sus discípulos. ¿Cuántas cosas ocurrieron ese día? La gente venía en multitudes para traer sus enfermos. A ver, ese fue un día
Un día como esos que llenan la agenda. Y Jesús, al terminar el día, le dice a sus discípulos: nos vamos a la otra orilla, crucemos el mar de Galilea. Crucemos el lago de Genesaret de la orilla occidental, donde él estaba desarrollando su ministerio, a la otra orilla, la orilla oriental, que no era un lugar desértico, no estaba sin poblaciones. Había gente, había pequeñas aldeas de una comunidad mixta, había judíos, había paganos, pero había menos gente. Vamos al otro lado, donde hay menos situaciones que nos estresen. Vamos todos. Vamos a tomarnos un tiempo más tranquilo, un momento de pausa, una hora tranquila. De paso, acá hay una enseñanza de entrada para nosotros, ¿no? Cuando nuestra cabeza se agita, busquemos horas tranquilas. Y tal vez esta situación que nos tiene un poco encerrados a todos, guardados y con mucho tiempo disponible que no usamos para las otras cosas que lo usábamos antes, qué buen momento sería para pasar muchas horas tranquilas y crear la rutina del momento tranquilo y a solas con Jesús. Bueno, Jesús quería hacer eso con sus discípulos y comenzaron a ir hacia la otra orilla. Dice el relato que despidieron a la multitud a la que habían atendido durante larga jornada y lo llevaron en la barca tal como estaba. Interesante lo que dice Marcos. A Jesús lo llevaron tal como estaba y lo metieron en el bote para cruzar el mar de Galilea. Tal como estaba. ¿Cuántas veces hemos llegado a casa cansadísimos de un día de esos terribles y nos tiramos tal como estábamos en la cama y ni cenábamos? Bueno, Jesús está así, cansadísimo, y tal como estaba, lo llevaron a la barca. Resulta que Marcos comenta que había también otras barcas, que de paso se llenaron de parte de esa gente que estaba en la orilla occidental y que había sido atendida por Jesús todo el día. Hay gente que cuando Jesús dice, bueno, ya está, hay gente que dice, no, queremos más. Y aunque Jesús necesitaba descanso, hay gente que dice, queremos más. Así que Jesús emprendió el viaje en el bote, tal como estaba, agotado, y a los otros botes que estaban en la orilla fueron llenándose de gente que lo siguió, como diciendo, vos te vas, vamos con vos también. Necesitamos más de Jesús, queremos oír más de su gracia recibir. A esa gente Jesús nunca los echó fuera, por más cansado que estaba, siempre los atendía. El relato comienza diciendo que mientras emprendían el viaje, la noche era calma, tranquila, pero de repente, expresión que usa Elena de White en El deseado de todas las gentes cuando describe esta historia. De repente, nadie la vio venir, nadie se lo imaginaba, no estaba en los planes de nadie. De repente se levantó una gran tormenta, dice el versículo 37. A ver, tormentas en el mar de Galilea cada tanto aparecían, era parte de la normalidad. Los discípulos pescadores conocían el mar de Galilea como usted conoce las calles de su barrio. A ver, era la palma de sus manos, se sentían cómodos. Tormentas hemos atravesado muchas. ¿Querés que te cuente? Ante una crisis de tormentas en el mar de Galilea, las cosas se hacen de esta manera. Este es el protocolo a seguir en medio de una tormenta. Los remos se agarran de esta manera, las velas se pliegan, hay que acomodarse en el bote de esta y de esta manera, y tormentas hemos visto muchas y hemos pasado unas cuantas. Pero resulta que esta tormenta, la que apareció de repente, no fue cualquier tormenta. Fue una tormenta inédita,
Los vientos eran casi huracanados. El viento soplaba, pero de tal manera, fue una noche de terror, se armó de un momento a otro. Lo que venía siendo un viaje placentero se transformó en una noche de terror, a tal punto que dice el versículo, resumiendo la experiencia, que tanto era la tormenta que las olas llenaban el bote, inundaban el bote tanto que se anegaba. Dicho en criollo, nos vamos a pique. Pedro, Santiago, Juan, esto no es cualquier tormenta, nos vamos a pique. Hemos pasado muchas, esta no la pasamos, esta no la pasamos. A ver, en mi viejo deseo de todas las gentes, y como lo ven es viejito, Elena de White describe este momento poniéndonos a nosotros en la piel de los discípulos. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, la cabeza no recordó, un eclipse total de recuerdos y se olvidaron del que estaba con ellos en el bote, a cuya orden habían emprendido el viaje. Absortos en sus esfuerzos para salvarse. ¿Querés que te describa todo lo que hicieron los muchachos para salvarse? Te lo describe Elena de White. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. A ver, ¿entendiste? Pasamos un montón de tormentas, pero como esta nunca. ¿Qué no hicimos? Buscamos todas las maneras, todas, de mantenernos a flote, pero no hubo manera. Empapados, llenos de agua, el bote colmado, el viento que sacudía, el barco que se sacudía. Llegó un momento que desesperaron y se olvidaron que alguien estaba con ellos en el bote. Ese alguien estaba durmiendo. Conoces bien el relato. ¿Te acordás que lo habían puesto en el bote tal como estaba? Estaba agotadísimo. Ni bien entró al bote, en la parte de atrás del bote, se acostó y se durmió. Como un niño, se durmió como un niño. No en los brazos de mamá, se durmió como un niño en los brazos de papá. Claro, vino la noche, vino la tormenta, los muchachos estaban enfocados en la tormenta y tratando de manejar las cosas porque siempre las habían manejado, Ellos tenían el control y las riendas de situaciones como estas, pero es la primera vez que no tenemos las riendas ni el control. ¿Qué nos está pasando? Que no podemos. Estamos haciendo agua. Desesperación. Cuando el miedo se transforma en pánico, cuando el miedo se transforma en desesperación, hacemos agua y nos olvidamos. Y nos olvidamos de aquel que está con nosotros. Dice el relato que cuando vieron que ya no podían hacer más nada, de paso, Elena de White describe esto como si lo hubiera visto. Esta frase entre comillas. Sabemos que ella lo vio. Ella dice que los discípulos empezaron en la desesperación a llamar a Jesús, a clamar, Jesús, Jesús, Jesús. Claro, no sabían que estaba dormido en la
parte de atrás del bote. Jesús, Jesús, Jesús. Y Jesús no respondió. Jesús, Jesús, Jesús. Y el viento respondió. Volvieron a intentar. Jesús, Jesús, ¿dónde estás? Insisto, no sabían que estaba dormido en la popa del bote. Y otra vez el viento respondió. Mira, no sé si te pasó, pero cuántas veces hemos en la desesperación clamado a Dios y Dios hace silencio, ¿no? Y solo la tormenta contesta. ¿Cuántas veces? Probaron una vez, dice Elena de White, probaron 2 veces. Y agradezco, porque si no, no hubiéramos tenido este relato en la Biblia, agradezco que los discípulos insistieron, perseveraron, insistieron una vez más y tuvieron la bendición de que, dice Elena de White, un rayo fulguró un poco en el cielo, se iluminó un poco esa noche y al iluminarse lo vieron, ahí lo vieron, lo descubrieron, está ahí dormido en el bote. Cuando lo vieron, porque el rayo ayudó, a veces las tormentas ayudan a que podamos verlo a Jesús. Siempre las crisis nos empujan a sus brazos. No resistas, aprovecha la situación para verlo, redescubrirlo, porque estuvo siempre en el bote. Dice Elena de White que cuando lo vieron, ahí sí, clamaron y lo despertaron. Mirá qué manera de clamar. A los gritos, no era para menos la situación. Lo despertaron y qué humanos que eran, igual que nosotros, le facturaron, le pasaron factura. Maestro, no tienes cuidado, nos estamos hundiendo, perecemos. Como diciendo, ¿cómo nos dejás? ¿Cómo dejás que nos metamos en esta? Conocen el relato. Saben cómo sigue la historia. Una cosa es contar la historia y otra cosa es estar en el bote, cuando la historia se estaba desarrollando todavía. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, dice el versículo 38. Jesús se levantó y 2 palabras dijo, levantando su mano. Calla, enmudece, como reprendiendo al viento. Los discípulos lo reprendieron a él. Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Qué estás haciendo ahí dormido? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Y Jesús reprende al viento. Y el viento le hizo caso. Y cesó. Y de a poco volvió la normalidad. Dice en el White que de a poquito las olas se aquietaron y también el bote. Y también la desesperación de los discípulos. Comenzaron a correrse las nubes y empezaron a verse las estrellas. Se terminó la tormenta, porque las tormentas pasan. El tema no es si pasan o no. El tema es cómo yo las atravieso y qué elementos tengo para poder, mientras la tormenta está, no desesperar. No desesperar. ¿Por qué están así atemorizados?, les dijo después. ¿Cómo? ¿No tienen fe? Todavía no usan la fe que les di. ¿Por qué están tan asustados?
Esta historia es fantástica. No importa en qué versión la leas, si en Mateo, en Marcos o en Lucas. De paso te recomiendo que leas el capítulo del deseo de todas las gentes que narran esta historia. Pero me viene una reflexión. Los discípulos despertaron a Jesús cuando la tormenta estaba en su máximo nivel, cuando estaban a punto de perecer, cuando la cosa venía muy sacudida, lo despertaron. Creo que llegó el momento de despertarlo. Siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Esta es su barca. Tu vida es su barca. Nuestra iglesia es su barca. La tormenta va a pasar y llegaremos a la otra orilla, pero hay que despertarlo. De paso, no está muerto, duerme. Y creo que lo hemos dejado dormir mucho tiempo. Ese es el problema que tiene la Odisea, está media somnolienta, ¿no? Está tan cansada de hacer cosas, está tan cansada de su riqueza, que se olvida que él está dormido en el bote, que está afuera de la puerta, golpeando. Creo que llegó el momento de despertarlo. Y si hay que zamarrear nuestra vida espiritual, pues habrá que zamarrearla hasta que Él se despierte y se ponga en pie otra vez, como aquella vez cuando lo encontramos por primera vez, en aquello que hemos llamado siempre el primer amor. Creo que es momento de volver al primer amor, de recuperarlo y no dejarlo dormir nunca más. Despertemos al Jesús que está en nuestro corazón. Siempre estuvo ahí, pero lo hemos dejado dormir mucho tiempo. Despertemos al Jesús que está con nuestra iglesia. Siempre estuvo, pero lo hemos dejado dormir mucho tiempo. Y esta crisis es una tremenda invitación para que lo despertemos, para que Él se ponga de pie y nos devuelva la calma y la paz. Primero acá, mientras atravesamos la tormenta. Y luego Él pondrá paz y calma para que la tormenta cese y desaparezca. Tenemos que llegar a la otra orilla. Gente querida, tenemos que llegar a Canaán y está ahí nomás. Y la tormenta arrecia y empezamos a agarrar los remos y a no saber muy bien qué hacer. Perdimos el control, lo queremos recuperar. No está mal que tratemos de recuperar el control, el que teníamos siempre en el manejo de las cosas de Dios. No está nada mal que recuperemos el control. Que sigamos reuniéndonos aunque no nos podamos reunir, que sigamos predicando aunque no podamos salir a la calle. Recuperemos el control, que sigamos siendo fieles aunque no podamos meter la plata en un sobre y entregarlo en una canasta. Es cierto, recuperemos el control, pero por favor, despertemos a Jesús porque Él es el control que necesitamos. Control sobre nuestras vidas para que no desesperen, para que no desesperen, para que no nos hundamos, para que no naufraguemos. Que haya paz. Calla, enmudece, le va a decir Jesús a la tormenta de adentro. Y calla, enmudece, se lo va a decir a la realidad. No tengamos miedo a aquello que pueda venir. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo hemos sido conducidos y quién es el que va con nosotros. Este es un gran momento para despertar a Jesús, para despertar espiritualmente como nunca antes y para compartir la fe reavivada con un montón de gente a la que por una razón o por otra hemos sido bastante reacios en hablarles. Este es un momento donde la tormenta nos alcanza a todos, a los que están con Jesús en el bote y a los que van en los otros botes. Todos tienen que ver el milagro y todos disfrutaron de la paz
que Jesús preparó para sus hijos. La historia termina diciendo que se miraron entre ellos, lo miraban a él y dijeron: ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿No lo conocían? Sí lo conocían, pero ahora que lo despertaron, ahora lo reconocen de otra manera. Lo ven con otros ojos y se maravillan y lo adoran. Que después en la otra orilla nos esperan los gadarenos. Siempre habrá locos a nuestro alrededor a quienes Jesús tratará de sanar. Pero mientras estamos en la tormenta, queridos hermanos, vamos a despertarlo. Vamos a despertarlo. Que Dios bendiga a su iglesia y que aproveche estas circunstancias que nos rodean para enseñarnos la única lección que tenemos que aprender en esta vida. La lección de confiar en Dios como un niño confía en su Padre. Que la misma paz que tenía Jesús mientras dormía en plena tormenta sea la paz que vos y yo tengamos una vez que lo podamos despertar. Que Dios te acompañe.